La victoria mancomunada de los cristianos sobre los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, en la que lucharon Alfonso VIII de Castilla, Pedro el Católico de Aragón y Sancho VII el Fuerte de Navarra, abrió el Valle del Guadalquivir a castellanos y leoneses. Por el contrario, la derrota y muerte solo un año después de Pedro el Católico en Mureux supuso el abandono del sueño occitano de los condes de Barcelona, heredado ahora por la corona de Aragón, que se vio obligada a buscar su expansión por el Al-Ándalus levantino y el Mediterráneo. Esta batalla de las Navas de Tolosa puede considerarse una auténtica cruzada, en la que el único ausente fue Alfonso IX de León. Las circunstancias favorables auguraban que la conquista o reconquista de los territorios todavía musulmanes se lograría antes de que finalizara el siglo XIII. Sin embargo, el estallido de conflictos dinásticos, enfrentamientos sociales e intrigas cortesanas entre los distintos reinos cristianos hizo descartar esta hipótesis. Lo que sí se inició fue otro periodo de turbulencias entre musulmanes y cristianos que permitió al Islam acantonarse en el nuevo reino de Granada, aunque como tributario del reino de Castilla. Fernando III el Santo logró reunir por herencia los reinos de Castilla y León. Circunstancias propicias, debido a la disgregación del Imperio almohade, le permitieron avanzar con sus tropas a través del Valle del Guadalquivir y conquistar varias ciudades hasta entonces en poder musulmán. Sevilla sería tomada a finales de 1248. Pocos años después, también caerían en poder del rey castellano poblaciones como Jerez, Medina Sidonia o Arcos, que se convertirán en puntos estratégicos en la defensa de la nueva frontera con el reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí. En menos de 20 años, el reino de Castilla y León se había convertido en el más extenso y poblado de toda la península. Al mismo tiempo, la marina castellana procedente del Cantábrico, mandada por el almirante Bonifaz, desempeñará un papel importante en el sitio de Sevilla, lo que impidió la llegada de nuevos refuerzos norteafricanos. Se estaba consolidando un nuevo proyecto de raigambre marina muy importante para el futuro. Se iban a construir nuevas atarazanas en Barcelona, Sevilla, Cádiz o Palos, así como naves adaptadas a la diversidad climatológica y marítima. Naos, carracas, galeotes, carabelas o pinazas vascas. El reinado de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, 1252-1284, estuvo marcado en lo político por la relegación a un segundo plano del ímpetu expansionista de su padre Fernando III. Alfonso X pronto constatará que el control de los territorios recién conquistados están aún lejos de su consolidación. Una sublevación de musulmanes tuvo que ser sofocada con la colaboración de la Corona de Aragón, al tiempo que se recuperaban otra vez las plazas de la frontera gaditana. Asimismo, hubo de oponerse a los levantamientos de una serie de reyezuelos tributarios de Castilla, como por ejemplo el de Niebla. Las crónicas del sitio de Niebla hacen referencia a que los sitiados arrojaban desde las murallas piedras y dardos con artificios y tiros de trueno con fuego, lo que se interpretó como la utilización de la pólvora por primera vez en España. Todos estos acontecimientos vendrían a demostrar que la situación en Al-Ándalus era aún inestable. Pero el máximo deseo de Alfonso X el Sabio era su aspiración al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, al ser nieto por línea materna de Felipe de Suabia.
A causa de ello, Alfonso X gastó mucho dinero, esfuerzos e ilusiones para terminar su sueño en un desengaño al no poder conseguir su objetivo. La Iglesia se lo impidió, circunstancia que rápidamente aprovecharía la nobleza para intentar la recuperación del poder perdido en época de su padre, Fernando III. Alfonso X el Sabio no solo ha pasado a la historia por su condición de estadista, sino por ser el promotor de una dilatada política literaria y cultural. En la Summa Pragmática, promovida por él, se compiló la Biblia, la historia universal, el derecho, la astronomía, los lapidarios e incluso el juego del ajedrez. Oriente y Occidente confundían así sus límites en tan ardua tarea. Alfonso X sería el primero en redactar una historia de España, así como una grande y general historia o historia universal. Alfonso X fue el beneficiario de una serie de corrientes culturales que confluían en la Castilla del siglo XIII y que habían tenido su centro en la ciudad de Toledo. Allí concurrían hombres de letras de las tres religiones y de las tres culturas. Allí se había desarrollado la más conocida de las escuelas de traductores, que alimentó la cultura occidental con sus traducciones del árabe y el hebreo. Con este rey se desarrolló en la corona de Castilla una sabiduría de síntesis, en la que estaban mezclados elementos cristianos, musulmanes y judíos. Una prueba palpable de la convivencia pacífica de las tres culturas es, por ejemplo, el epitafio del sepulcro de Fernando III el Santo en la Catedral de Sevilla. Está redactado en latín, castellano, árabe y hebreo, hecho sorprendente para el no familiarizado con las circunstancias en la Castilla del siglo XIII y durante el reinado de Alfonso X el Sabio, de las cuales son reflejo estos 4 epitafios. La Catedral de León terminó de construirse años después del fallecimiento de Alfonso X, que ocurrió en Sevilla el día 4 de abril de 1284, en cuya catedral sería enterrado. Su muerte dejó pendiente una compleja cuestión sucesoria provocada por el fallecimiento de su primogénito. Esta nueva situación devino en una guerra civil entre Sancho IV, que al final acabaría imponiéndose, y sus sobrinos, los infantes de la Cerda, por la corona de Castilla. Guerra que sería avivada desde el exterior por la corona de Aragón y desde el interior por las grandes familias nobiliarias que se apresuraron a sacar partido de las dificultades por las que estaba atravesando la monarquía. La inestabilidad interna continuará a la muerte de Sancho IV, ocurrida en el año 1295, iniciándose entonces un periodo denominado de las minoridades de su sucesor Fernando IV y de su nieto Alfonso XI. La firmeza y temple de la regente María de Molina pudo frenar el asalto al poder de la alta nobleza gracias al apoyo del estamento popular y de algunos sectores de la pequeña nobleza. Se pueden distinguir 3 etapas en la actuación pública de María de Molina. La primera coincide con el reinado de su esposo Sancho IV. La segunda está referida al reinado de su hijo, Fernando IV. Y la última comprende el gobierno de su nieto, Alfonso XI. A la muerte de María de Molina, esta dejaría la custodia del joven Alfonso XI al Concejo de Valladolid. Las conquistas realizadas por los cristianos a lo largo del siglo XII y XIII no habrían servido de nada si no se hubiese logrado simultáneamente atraer a pobladores del norte para ocupar las tierras. Esta previsión de salvaguardia se realizó a cambio de una serie de privilegios jurídicos a sus nuevos moradores que les compensara del riesgo de habitar unas tierras todavía inseguras. Los señores se vieron obligados a reforzar con lazos jurídicos el asentamiento de los campesinos a las nuevas tierras para impedir que pudieran abandonarla, lo que originó no solo una mejora de sus condiciones materiales, sino que evitaron un desplazamiento hacia el sur. En Cataluña, por ejemplo, se fijó en el siglo XIII la obligatoriedad de pagar un rescate o remensa por abandonar las tierras. Al término poblar
No hay que darle el sentido tradicional que tiene en castellano, sino que su significado sería el de una organización político-administrativa o de dependencia señorial que aseguraba la existencia estable de un poder dominante. Más tarde, serán las órdenes militares las encargadas de coordinar la repoblación en ciertas áreas geográficas como Extremadura o La Mancha. En pleno siglo XIII se utilizó un nuevo sistema de repoblación basándose en los correspondientes repartos de tierras y propiedades entre todos los participantes, según su aportación a la campaña militar. Estas reparticiones afectaron, entre otras áreas, a las de Baleares, Valencia, Murcia o Andalucía. La nobleza, para preservar su patrimonio, creó un sistema de mayorazgos, por el cual el hijo mayor era el destinatario que perpetuaba el linaje y el patrimonio de su familia, mientras que el segundo debía buscarse la vida, bien en la milicia o bien en el clero. La influencia nobiliaria hizo que en Andalucía y en otras áreas del centro peninsular predominaran los grandes latifundios, cuyos propietarios serán los artífices de la repoblación de las ciudades. Lo cierto es que numerosos gallegos, asturianos, leoneses, cántabros, vascos, navarros, aragoneses, castellanos o catalanes se desplazaron hacia el sur en busca de propiedades, cierta libertad y una mejora de sus condiciones de vida. La repoblación estuvo dirigida por el mismo rey o por personas cercanas a su entorno, encargadas de organizar los concejos, así como los fueros o privilegios de los municipios más ventajosos. Los nuevos núcleos que se intentaron repoblar estaban situados en los lugares más peligrosos, es decir, próximos a las fronteras. A partir de esta época, los núcleos urbanos surgidos junto al Camino de Santiago irán perdiendo una buena parte de su fuerza económica en favor de los nuevos burgos del sur, que suministrarán los productos necesarios para un comercio activo. Los talleres textiles, las herrerías o las forjas empiezan a despuntar. Aparecerán también los gremios, en donde se agrupaban los distintos artesanos. La industria textil adquiere un notable desarrollo y los paños fabricados en Barcelona, Lérida, Perpiñán o Valencia se exportan a Castilla y al norte de África. La construcción naval se concentra en Valencia, Mallorca y Tortosa, al tiempo que adquieren una notable importancia la elaboración de joyas, la artesanía del coral, la fabricación del vidrio y la producción del jabón. En Castilla y León, la ganadería adquirirá un papel hegemónico, debido a la insuficiencia demográfica y a las especiales condiciones que hacen que los pastores sean al mismo tiempo guerreros. Su fuerza económica y militar les lleva a convertirse en dirigentes de los concejos, procurando dedicar las mejores tierras a sus pastos. Las agrupaciones o mestas locales de ganaderos se crearán para encontrar nuevas tierras a costa de los concejos vecinos o de los propios musulmanes, y conforme avanza la frontera hacia el sur, se irá consolidando la trashumancia, al comprobar que los pastos son insuficientes. Alfonso X reconoció en el año 1273 al honrado Concejo de la Mesta, merced al cual los ganaderos lograron acuerdos válidos para todo el reino que serían de suma importancia para el futuro del sector y de la economía castellana. 1,5 millones de cabezas de ganado ovino había en Castilla y León a principios del siglo XIV, cifra que aumentó gracias a la coyuntura internacional,
que hizo que se interrumpiera el abastecimiento de lana inglesa a los telares de Flandes, lo que permitió a Castilla suplir el suministro de dicha materia prima. Si quiere, puede más añadir y enmendar si quisiere. Ande de mano en mano, cójalo quien pudiere. Durante los siglos IX al XII, la descomposición de la lengua latina dio paso a la aparición de las lenguas romances o románicas, que en la península fueron las más importantes: el mozárabe, el galaico-portugués, el castellano y el catalán. Otras con menor incidencia geográfica fueron el asturiano, el bable, el leonés y el navarro-aragonés, mientras que en sus valles se mantuvo el vasco, el euskera, hablado en áreas de los reinos de Navarra, Castilla y Francia. Y mil pecados otros, fantasías y espantos. El castellano, dialecto románico surgido en Castilla, nació en una franja montañosa mal romanizada, inculta y con raíces prerromanas. La modalidad idiomática navarro-aragonesa, hablada en el lugar en donde confluían tres reinos, Castilla, Navarra y Aragón, daría origen en el siglo X a los primeros documentos peninsulares en una lengua romance: las glosas emilianenses y las glosas silenses. Del año 1042 datan las primeras jarchas escritas en romance castellano, aunque con caracteres arábigos o hebreos. Estos primeros textos no se ajustaban a una única norma ortográfica. Sería a partir del Rey Sabio, quien publicó sus obras en castellano en vez de en latín, cuando se produjo una cierta uniformidad en todos los documentos. En la historia lingüística del castellano se pueden distinguir dos etapas. La primera, denominada romance, en donde las variedades se van homogeneizando en torno al habla de Burgos, primer centro de nivelación del idioma, y la segunda, llamada castellana, que comienza a partir de la magna obra de Alfonso X. Por influencia del derecho romano, surgió en Castilla el más grande monumento de la ciencia jurídica medieval, las Partidas de Alfonso X, intento de ordenación de la vida pública dominado por la idea romanista de que la justicia, y por tanto su regulación, la ley, es una y uniforme para todos. Monumento teórico que revela hasta qué punto las corrientes ideológicas y la realidad marchaban por caminos distintos. Al mismo tiempo, la lengua catalana se consolidará en las homilías de Orgañá y la lengua galaica portuguesa con la riberiña. Fruto de este mestizaje de culturas surgen figuras universales como la del físico y visionario Arnau de Vilanova o la del poeta, novelista, místico y filósofo Ramon Llull, autor en latín, catalán y árabe. Ramon Llull redactaba por primera vez en catalán conceptos y tratados filosóficos, abandonando el latín. Combatió la teoría de tipo averroísta sobre la doble verdad: hay una verdad para la fe y otra para la razón. Llull uniría ambas verdades al declarar que la verdad de la fe puede ser probada por la razón. El mallorquín Ramon Llull, autor de la obra enciclopédica Arbre de Ciencia, no tuvo ningún reparo en confesar sus analogías con la mística sufí en su Libre d'Amic e Amat. Este libro delicioso es un claro ejemplo del mudejarismo literario. Según Llull, el amado, o sea, Dios, está en el recuerdo del amigo. En su obra Llibre del Gentil y els tres savis, un cristiano, un musulmán y un judío platican amistosamente, sin utilizar la menor acritud, mientras exponen los contenidos de sus respectivas creencias. Mientras tanto, el gallego se convertía en la lengua poética por excelencia, merced a las cantigas, ya que el castellano del siglo XIII no poseía aún la dimensión lírica necesaria. Antes, Gonzalo de Berceo había narrado los milagros de la Virgen en un tono emotivo, pero disolviendo su sentir íntimo en un relato objetivado. Gonzalo de Berceo fue el primer poeta castellano, a caballo entre los siglos XII y XIII. Alfonso X cultivará el castellano en su restante producción científica o literaria. El Rey Sabio no solo escribía en castellano, sino que además interpretaba todos los vocablos doctos que surgían en su obra. Por ejemplo, cavernas quiere decir cuevas, formándose así el primer diccionario español. Entre las palabras Hispania y español
media un milenio. Los romanos llamaban Hispania a la península ibérica, provincia de su imperio. Hispania es muy probablemente un nombre púnico que significaba tierra de conejos. Español, por el contrario, es un vocablo venido del sur de Francia, del Languedoc, en el siglo XIII, comenzado a usar en Provenza desde el siglo XII en la lengua escrita. El nombre español fue dado por quienes, por razones comerciales o de otra índole, percibían como conjunto una tierra dividida entre musulmanes y cristianos y subdividida entre estos en gallegos, castellanos, aragoneses, catalanes, etc. Los avances castellanos coincidieron en el tiempo con el inicio de la expansión de la Corona de Aragón por el Levante y la conquista de Mallorca por parte de Jaime I. Este rey, después de una triste infancia bajo la custodia de los caballeros templarios, puso fin a la anarquía que imperaba en sus estados tras la trágica muerte de su padre, Pedro el Católico. En el año 1228, al cumplir los 20 años, propuso a las Cortes la difícil empresa de la conquista de las Baleares, sueño en el que ya había fracasado su tatarabuelo Ramón Berenguer III. El inicio de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón contó con el beneplácito de los mercaderes y la Iglesia catalana, así como de importantes familias nobles. En 1229 se conquista Medina Mallorca, que pasó a denominarse Ciutat de Mallorca. En el Palacio Árabe de la Almudaina se asentó la corte. Por otra parte, en 1235, una expedición patrocinada por el arzobispo de Tarragona ocupó Ibiza y Formentera, que pasaron a constituir un feudo de la Iglesia tarraconense. La repoblación de las islas se hizo con gente venida del Ampurdán, así como del resto de Cataluña. El expansionismo por el Levante, según lo estipulado en el Tratado de Cazorla con el Reino de Castilla, fue más duro y largo de lo esperado. Se inició con la conquista de Ares y Morella, aprovechando las luchas internas que había en el reino musulmán de Valencia. Más tarde se ocupó Burriana y Peñíscola, y después de una interrupción de 4 años, se tomaría de manera definitiva Valencia en el año 1238. A continuación se conquistaron plazas como Cullera, Alsira, Xàtiva o Biar. Así finalizaba la ampliación de la Corona de Aragón según el nuevo Tratado de Almizra, firmado entre Jaime I y el infante Alfonso, hijo de Fernando III. Jaime I nos ha dejado una minuciosa descripción de su reinado en su crónica o El Llibre dels Fets. A causa de este nuevo convenio, Murcia quedó excluida de la conquista de la Corona de Aragón y el nuevo territorio del Reino de Valencia acabaría en la línea divisoria entre los ríos Júcar y Segura. Jaime I, a petición de su yerno Alfonso X de Castilla, intervino en la conquista de Murcia el año 1266, territorio que también sería repoblado por grupos venidos de Aragón y Cataluña. De esta forma, el territorio hispánico en poder musulmán quedó dividido entre Castilla y la Corona de Aragón. Don Jaime dio a su yerno Alfonso X este consejo. Si no podía mantener unida a él a toda la gente de su reino, que retuviera por lo menos a 2 clases, la iglesia y las villas y ciudades de su tierra, porque son gente que Dios ama más que a los caballeros. Los caballeros se sublevan contra el señorío más pronto que los otros, y contando con los eclesiásticos y con el pueblo, cabe destruir a los caballeros. El monasterio de Poblet, fundado por Ramón Berenguer IV, fue lugar de descanso de los reyes de Aragón y panteón real. Jaime I logró equilibrar el avance territorial de su corona al crear casi desde el mismo momento de su conquista los reinos de Mallorca y Valencia, con lo que evitó los enfrentamientos entre la nobleza aragonesa y comerciantes catalanes. Pero una vez más, en su testamento también primó el sentido familiar. Dividió su territorio entre sus 2 hijos varones. Al primogénito, Pedro el Grande, le dejó los reinos de Aragón, Valencia y el condado de Barcelona, lo que suponía una cierta hegemonía jurídica y de rango sobre su hermano menor. Este
Jaime II heredaría el reino de Mallorca, el condado del Rosellón y otros territorios ultrapirenaicos, incluido el señorío de Montpellier. Su hijo primogénito, Pedro el Grande, 1276-1285, hombre de experiencia militar y política, hubo de aplacar a los nobles mediante la concesión de privilegios, en especial el privilegio general de 1283, para contar con ellos en sus campañas militares. El levantamiento revolucionario de Sicilia del año 1282, que es conocido popularmente como las Vísperas Sicilianas, puede considerarse como una guerra europea enmarcada en el secular enfrentamiento entre güelfos y gibelinos, partidarios del Papa o del Emperador. Pedro el Grande, casado con Constanza de Sicilia, recogió la legitimidad frente a Carlos de Anjou, representante de los intereses del papado y del más puro espíritu güelfo. La impopularidad de Carlos de Anjou como nuevo rey de las dos Sicilias, así como la animadversión siciliana contra los franceses establecidos en la isla, desencadenó un levantamiento que sería aprovechado por Pedro el Grande para aceptar la corona de Sicilia que le habían ofrecido los nobles de la isla, siempre y cuando observase las leyes, sus costumbres y sus privilegios. Pedro el Grande fue excomulgado por el Papa Martín IV, de origen francés. Pese a ello, las victorias por mar de la flota catalana, capitaneada por Roger de Lauria sobre los angevinos, así como la consolidación de sus posiciones gracias a las tropas almogávares y el triunfo sobre el rey de Francia en los Pirineos, le permitieron incorporar Sicilia a la corona de Aragón. Los cronistas de la época llegaron a decir que en el Mediterráneo ninguna nave podía surcar los mares sin llevar las barras del rey de Aragón. De esta manera, proseguía la expansión mediterránea por la llamada ruta diagonal de las islas, introduciendo a la corona de Aragón en los difíciles vericuetos de la política internacional, provocando la enemistad de un papado controlado por los franceses. El verdadero artífice del potencial económico de Barcelona será Jaime I, que institucionalizó el sistema de gobierno del municipio con la creación del Consell de Cent, de base esencialmente gremial. En todas las ciudades más importantes del Mediterráneo existía una colonia de mercaderes catalanes, mallorquines o valencianos que compraban oro, esclavos, incienso, dátiles, azúcar o pimienta. Se trata del sistema de consulados que en el caso de Barcelona se verá reflejado en el Libro de Consolat de Mar, en donde se compilará toda la jurisprudencia marítima de la época. El desarrollo de las actividades mercantiles necesitó también de la creación y posterior desarrollo de los mercados y las ferias, que en la península nunca se internacionalizaron como en la Champaña, pero que beneficiarían a ciudades como Valladolid, Sahagún, Cáceres, Murcia, Sevilla o Medina del Campo. Mientras los reinos de Castilla, León y la Corona de Aragón continuaban su pertinaz avance sobre los restos del imperio almohade en Al-Ándalus, Navarra, que había tenido a fines del siglo XII y principios del XIII serios enfrentamientos con Castilla y Aragón, quedaba encerrada en su pequeño territorio. No por ello Navarra dejaría de colaborar en la batalla de las Navas de Tolosa con su rey al frente, Sancho VII el Fuerte, a pesar de las antiguas veleidades de este monarca con los almohades. La intervención victoriosa en las Navas de Tolosa proporcionó al rey navarro y a la monarquía de Navarra las cadenas de su escudo.
El incremento de la presión fronteriza, desde la unión definitiva de Castilla y León en el año 1230 y el no tener hijos legítimos, llevó a Sancho VII a un prohijamiento mutuo con Jaime I. Esta adopción se reforzó con un préstamo que el rey navarro concedió a Jaime I para sus campañas de Mallorca y Valencia. Pero a su muerte en 1234, los magnates laicos y eclesiásticos navarros prescindieron de esta unión. El trono navarro pasaría a Teobaldo de Champaña, sobrino de Sancho el Fuerte, como representante de la vía más legítima. Con la llegada de la Casa de Champaña se puso fin a 3 siglos de dinastía jimena, iniciándose en Navarra el gobierno de una serie de casas francesas que ocuparían dicho trono. La extinción de la Casa de Champaña supuso la entronización de las de los Capeto, convirtiéndose Navarra en una especie de reino satélite de Francia. La desvinculación directa de la corona de Francia se produjo en el año 1328, en que se instalará la dinastía de los Evreux, que reinará hasta principios del siglo XV. Navarra, encerrada en sus territorios hispánicos y en las tierras de ultrapuertos, se había liberado de la problemática peninsular. En cambio, había iniciado contactos culturales de especial relevancia con la Europa francófona debido a las posesiones de sus soberanos, como condes de Champaña o de Evreux, en tierras francesas. Europa iba a entrar en la península ibérica a través del Reino de Navarra, como ya lo hizo en el siglo XI en tiempos de Sancho III el Mayor. El espíritu tolerante, tanto de los monarcas cristianos como de los califas musulmanes, se quebró en la Baja Edad Media al unísono de los problemas internos y las desgracias de campesinos y menestrales. Las asonadas de tinte racista se dirigieron preferentemente contra la minoría judía, quizá por su opulencia y su especialización bancaria, mientras que los pobres agricultores musulmanes sorteaban mejor la anarquía. El declive político progresivo de Al-Ándalus, después de las sucesivas crisis de los almorávides, de las llamadas segundas taifas y del imperio almohade, se frenó en cierta manera con la creación del Reino de Granada por Muhammad I de la familia nazarí, reino tributario de Castilla a partir del año 1232. Este reino musulmán llegaría incluso a ayudar a Fernando III en las campañas militares contra Sevilla. Desde entonces, las relaciones entre Castilla y Granada estarían marcadas por la presencia en ambos reinos de fuerzas rebeldes que buscarán protección y ayuda en el campo contrario. El desarrollo urbano justificó la aparición de nuevas órdenes mendicantes como dominicos, franciscanos, carmelitas o mercedarios, lo que supuso la aparición de una nueva sensibilidad social, económica y artística, materializándose en la construcción de conventos, iglesias y catedrales góticas. Los grandes linajes, las ciudades y la propia monarquía compitieron entre sí por las fundaciones religiosas que cambiaron el panorama urbano. El auge económico de Castilla, y en especial de sus ciudades ganaderas, posibilitará la construcción de grandes catedrales de transición del románico al gótico, como la de Ávila y Sigüenza, o góticas como las de León, Toledo, Burgos, Cuenca, Plasencia o Burgo de Osma. En Barcelona, la vieja catedral románica será sustituida por una nueva catedral gótica, cuya construcción se prolongó durante más de 2 siglos. A lo largo del siglo XIV, catedrales como las de Sevilla, Gerona, Valencia, Palma de Mallorca, Zaragoza u Oviedo, o colegiatas como la de Jerez, dejarán constancia de unas creencias artísticas y religiosas entroncadas con el arte del resto de Europa, al igual que sucedió con la escultura y la pintura. El papado conservó el control sobre los bienes eclesiásticos españoles. Los monarcas, para poder contar con su ayuda, hubieron de acudir a Roma, que generalmente solo concedía esta en forma de subsidio para la cruzada, es decir, para la guerra contra los musulmanes,
aunque en ocasiones se le diera luego otro destino. Con esta baza en sus manos, los pontífices podían presionar sobre los reyes españoles, apartándoles de unas empresas y orientándoles hacia otras. En el año 1215, el Cuarto Concilio Lateranense ordenó que los judíos llevaran un distintivo con objeto de que no se confundieran con los cristianos. Al ir a aplicarse en la península la orden pontificia, se alborotaron las juderías y algunos miembros importantes de las aljamas amenazaron con irse a tierra de musulmanes todavía extensas y ricas. El rey Fernando III y el arzobispo de Toledo suplicaron al Papa que suspendiera el acuerdo del concilio en lo tocante a Castilla, porque las rentas reales provenían en su mayor parte de contribuciones judías. Honorio III accedió a aquel ruego en 1219 para evitar graves conflictos al rey. La organización patrimonial de la sociedad empezó a sufrir los primeros embates. A su lado, un nuevo poder político, de naturaleza gris, pero de terrible eficacia, la burocracia, comenzó a hacer su aparición en la historia occidental. El rey, como cabeza de la institución monárquica, era a su vez la personificación misma del Estado. Era el señor natural de todos los súbditos del país. La evolución institucional de los reinos cristianos a lo largo del siglo XIII será similar a lo que ocurrió en el resto de las monarquías occidentales. El control del ejercicio del poder por las cortes, el parlamento o las asambleas, en donde estaban representados los tres estados, el nobiliario, el religioso y el burgués, parece que tuvo sus orígenes en la monarquía inglesa con la Carta Magna, aunque ya en el año 1188 la Asamblea Leonesa, en época de Alfonso IX, contaba con representantes de las ciudades. ¿Pero qué son las cortes medievales? En líneas generales, se las consideraba como las asambleas políticas que, bajo la presidencia del monarca, reunían a los tres estamentos de hombres libres en que se dividía la sociedad: la nobleza, el clero y el pueblo llano o estado llano. En todo caso, las cortes, ya formalizadas en el siglo XIV, canalizarán los poderes de los súbditos. Los más importantes son la facultad legislativa, la concesión de tributos y la posibilidad de pedir cuentas al rey mediante la presentación de agravios o contrafueros. El rey y las cortes funcionaban como dos órganos detentadores de poder autónomos. La transformación de la sociedad hizo también que evolucionaran las antiguas escuelas catedralicias o municipales que en ciudades como París o Bolonia culminarán con la creación, a finales del siglo XII y primer tercio del siglo XIII, de los primeros estudios generales que hoy conocemos como universidades. En la península ibérica, el primer centro de alta cultura de una escuela catedralicia capaz de atraer estudiantes de otros lugares sería el de Palencia, que fue confirmado como estudio general por Alfonso VIII en el año 1212. Pero su fama declinó ante la vitalidad de la Escuela Universidad de Salamanca, fundada en el año 1218 por Alfonso IX de León, fortalecida más tarde por Alfonso X, quien en las partidas la definiría como Ayuntamiento de Maestros y de Escolares. La Universidad de Salamanca se distinguió desde el siglo XIII por los estudios jurídicos. A imitación de la de París, a esta universidad se la dotó de distintas cátedras que impartían docencia en materias como arte, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música, astronomía o derecho. A partir de entonces, este fenómeno se extenderá fundándose otras universidades como las de Valladolid, Lisboa, después trasladada a Coimbra, y Lleida. A pesar de las guerras, no se produjo ninguna ruptura en la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, como lo demuestra el ambiente de tolerancia en que vivían unas y otras comunidades. Los vencedores se contentaban con el control de los castillos y las poblaciones fortificadas, mientras que los vencidos eran privados de sus líderes políticos. Solo las sublevaciones pudieron alterar algo esta pacífica convivencia,
como ocurrió con el levantamiento musulmán del año 1264 que afectó a Andalucía y Murcia. En muchos casos, más que de conquista de ciudades, podría hablarse de capitulaciones, cuyos acuerdos eran en principio respetados. Las comunidades judías y mudéjares vivían en zonas especiales, aljamas y morerías, que tenían su organización y autoridades propias. No obstante, a lo largo del siglo XIV irían empeorando las condiciones sociales de los mudéjares y judíos en los distintos reinos cristianos. Rasgo peculiarísimo de la judería española eran sus tribunales autónomos. Cuando el famoso rabí Aser llegó de Alemania, no pudo ocultar su asombro. Cuando llegué aquí, pregunté sorprendido en virtud de qué derecho podían hoy los judíos condenar a nadie a muerte sin un Sanedrim. En ninguno de los países que conozco, excepto aquí en España, se ven causas de pena capital en los tribunales judíos. El florecimiento de la prosa castellana en el siglo XIII es solidario del uso del castellano como lengua ritual para los judíos juntamente con el hebreo. El castellano comenzó a servir de instrumento de alta cultura gracias a los judíos que rodeaban a Alfonso X. 2 siglos más tarde, la situación sigue siendo la misma, pues son los judíos y no los cristianos quienes usan la lengua vulgar para el comentario de las escrituras, la prosa filosófica y los estudios astronómicos. Una vez superado el peligroso momento de las minoridades de Fernando IV y Alfonso XI, a partir del año 1325 se inició el reinado personal de Alfonso XI, que supuso un proceso de apuntalamiento de la monarquía después del largo periodo de convulsiones en la época de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. Con Sancho IV se inició un periodo de indisciplina y trastornos sociales que no terminó hasta que los reyes católicos impusieron su unidad. Según se dice en la crónica de Alfonso XI, cuando el monarca inició su reinado personal, falló el reino muy despoblado en muchos hogares yermos. Porque en los reinos de nuestro senorio han medidas e pesos de partidos, por lo cual los que venden o compran reciben muchos engaños e danos. Tenemos por bien que en todos los lugares de nuestros reinos sean todos uno. Ante las numerosas peticiones de reducción de impuestos, el joven rey procedió con gran energía a neutralizar el poder de los nobles. Asimismo, Alfonso XI dio pasos importantes para la centralización del poder en las Cortes de 1348, incrementando la fiscalización de la amplia autonomía de que gozaban los municipios castellanos. El rey Alfonso XI era non muy grande de cuerpo, mas de buen talante, et de buena fuerza, et rubio, et blanco, et venturoso en guerras. La palabra de él era bien castellana, et non dudaba en lo que había de decir. Frente al Islam, Alfonso XI ocupó algunas plazas fronterizas del Reino de Granada, lo que motivó un acercamiento de la alianza entre el monarca nazarí y los benimerines del norte de África. En el año 1340 tuvo lugar el choque definitivo junto al río Salado, que supuso una gran victoria cristiana y la conquista posterior de Algeciras. A partir de entonces, se puede afirmar que la batalla del Estrecho quedaba resuelta a favor de Castilla, poniéndose fin a una serie de invasiones africanas que se habían iniciado 2 siglos antes por los almorávides. Pero la peste, el azote de aquellos tiempos, lo arrebató prematuramente mientras sitiaba a Algeciras, y Castilla quedó dividida entre 2 ramas enemigas de una misma familia que solo con sangre pudieron nivelar sus odios. Con la muerte de Alfonso XI, un nuevo periodo de incertidumbre se cernía sobre el reino de Castilla. La vida amorosa irregular que llevó Alfonso XI por su pasión desmedida con Leonor de Guzmán, instalada en un palacio de Sevilla, dio su primer fruto en Enrique de Trastámara, futuro rey iniciador de una nueva dinastía.
Mientras tanto, la despechada reina María de Portugal se retiraba de la corte en espera de que su hijo se encargara de hacerle justicia. Pedro, el hijo legítimo, heredó la corona, y unos le llamaron el Cruel, mientras otros, el pueblo en pugna con la nobleza, prefirieron el título de justiciero. El monasterio de Santes Creus, en Tarragona, se fundó en el año 1150 por la familia Moncada. En el año 1285, a la muerte de Pedro el Grande, después de la incorporación de Sicilia a la corona de Aragón, esta quedaba fragmentada en 3 reinos. El gobernado por la rama mayor de la dinastía y los de Mallorca y Sicilia, gobernados también por miembros de la misma familia. Debido a las dificultades internas de Castilla, Jaime II el Justo logró incorporar al reino de Valencia las ciudades de Alicante, Orihuela, Elche y Guardamar, al tiempo que abandonó la idea de ocupar el reino de Murcia. También ejerció un papel hegemónico en el Mediterráneo, solucionó el contencioso con los Anjou, rescató de la ocupación francesa el Valle de Arán y vinculó a la Casa de Barcelona los condados de Urgell y Ampurias. Todo ello mientras aplacaba las reticencias del papado e iniciaba una política de penetración económica en el Magreb más oriental gracias al acuerdo con Castilla sobre el reparto de influencias en el norte de África. La supresión por el papado de la Orden de los Templarios le permitió, con los bienes de aquella, crear en el año 1317 la Orden Militar de Montesa para defender la frontera valenciana. Será el momento en que, una vez asegurado el dominio de Sicilia, las tropas almogávares emprendan la aventura de Oriente al servicio del Imperio bizantino contra los turcos. El cronista Ramón de Muntaner ha descrito esta campaña con precisión, en donde se entremezcla la brutalidad, la traición y el heroísmo que harán que la llamada Gran Compañía Catalana, tras el asesinato de su caudillo, Roger de Flor, por los bizantinos, se apodere de los ducados de Atenas y Neopatria en lo que se llamó Venganza Catalana. Esta etapa de expansión mediterránea de la Corona de Aragón en el siglo XIV se cerró con el esfuerzo militar y económico de la ocupación de Cerdeña, en donde los poderosos clanes de la isla, incitados por pisanos y genoveses, opusieron una gran resistencia, a la vez que se hacía patente el enfrentamiento entre Génova y Barcelona por el control del comercio en el Mediterráneo occidental. Después del corto reinado de Alfonso el Benigno, su hijo Pedro el Ceremonioso accederá al trono de la Corona de Aragón en el año 1336, iniciándose un largo reinado de 51 años en el que las luchas internas, la peste negra, las reiteradas guerras con Castilla y Génova marcarán una larga etapa de esfuerzos titánicos y crisis premonitorias. Cuando solo habían transcurrido 12 años de la subida al trono de Pedro el Ceremonioso de Aragón y faltaban 2 para la muerte de Alfonso XI de Castilla, la península ibérica, en especial los territorios de la Corona de Aragón, se vieron afectados por la peste negra, que en muchas ciudades diezmó la población. La peste bubónica había sido importada de Asia a través del Mediterráneo. Antes, las malas cosechas habían roto las leyes estadísticas, esquilmando el campo y castigando con el hambre a las clases populares, muy afligidas ya en sus bolsillos por la presión fiscal. Era un mal presagio de futuro, así como el inicio de unos tiempos de crisis que castigó duramente a los reinos cristianos peninsulares.